Hola, vamos a ver entonces el último tema que vamos a aprender de esta manera, que es cómo se pone el flashback y cualquier otro tipo de flash. De cualquier cosa después vamos ampliando en el grupo de Facebook, con más detalles que puedan aparecer o dudas, etcétera, pero vamos a intentar verlo como siempre en la pantalla de el ejemplo que tenemos. Bueno, vimos la última vez que vimos los sonidos, los distintos tipos de sonidos. Bueno, lo podemos borrar. Una cosa que es importante aclarar desde el punto de vista narrativo. Cualquier película o capítulo de serie o lo que sea empieza en el presente narrativo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Breaking Bad, del piloto que yo subí a Facebook para que lo vieran, porque nos va a servir para ejemplos de varias cosas, empieza en un presente. No empieza en el pasado, empieza en el presente. Lo que aparece al principio que se llama teaser, ¿no? Que es lo que aparece adelante de los créditos, ¿no? Una serie de escenas que aparecen adelante de los créditos. Ya les voy a subir el guión, aunque esté en inglés, para que lo vean. Eso es en realidad el presente narrativo. Por eso después de los créditos aparece un cartel que dice 3 semanas antes. Bueno, esas 3 semanas antes es lo que se llama flashback, es decir, un retroceso del tiempo narrativo a una situación anterior, que puede ser, como en este caso, 3 semanas, pueden ser 2 años, pueden ser 20 años. Ese retroceso, que es muy común, es un flashback. El flashback puede remitirnos a escenas ya vistas anteriormente o no vistas, ¿no? Eso es indistinto, se llama de la misma manera, no hace falta aclararlo. ¿Y cómo se pone? Bueno, se puede poner de muchas maneras, en realidad. Hay gente que lo pone antes del encabezado, después del encabezado, incluso al final del encabezado. Yo diría que nos pusiéramos de acuerdo en plantear como texto acá, podría ser acción también, pero plantearlo como texto y tenemos que poner mayúscula, podemos poner inicio de flashback, ¿sí? Que en realidad, si se quiere simplificar, se podría poner flashback solamente, ¿sí? No hay problema. Lo que sí es importante es que cuando termine el flashback uno ponga fin de flashback, ¿sí? Eso sí, es imprescindible porque si no sería muy confuso. Entonces, bueno, volvamos a poner inicio porque es lo que mejor queda. Entonces, sí, después dentro del flashback, ¿no? En este espacio que acá planteé, ahí por supuesto va a haber una serie de escenas, ¿no? Exterior, el lugar, día, noche, etcétera, después lo que pasa. El flashback puede ser el recuerdo de un personaje muchas veces, o puede ser simplemente una, como decía antes, una narración de algo que sucedió antes que no esté focalizado necesariamente en un personaje. El tema es cómo lo marcamos, el flashback también, en el sentido narrativo. Recuerden que ustedes tienen que escribir lo que es perceptible y acá lo que va a haber es una escena detrás de otra. ¿Cómo sabemos que ocurre esa escena antes que la anterior? Hay muchas maneras. Puede ser que los protagonistas o los personajes estén cambiados, estén más jóvenes, ¿sí? O no, puede ser que uno ponga un calendario, que a veces se usa eso, antes es más antiguo, pero se usaba poner un calendario con la fecha, o en el caso de, bueno, un cartel, ¿no? Como en el caso que vimos de Breaking Bad, que sería, por ejemplo, 3 semanas antes, ¿sí? Cartel 3 semanas antes. Y entonces ahí voy a la acción y sigo. Eso puede ser, el cartel es la situación la solución más fácil, ¿sí? La solución más sencilla. Pero se puede hacer de muchas maneras distintas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, hay una serie, ¿no? Las 12 razones, en donde el protagonista, que es un chico, un adolescente, se cae con la bicicleta, se lastima, le queda una marca acá, entonces cada vez, como hay mucha mezcla de tiempos, cada vez que aparece con la marca es el presente y cuando aparece sin la marca es el pasado. Eso es un recurso ingenioso, interesante, ¿sí? Puede ser también un peinado distinto, ¿no? El caso de, por ejemplo, la película Tenemos que hablar de Kevin con Tilda Swinton, que
ella aparece con un distinto peinado. En la actualidad con un peinado largo, un pelo chorreado, digamos, y desprolijo, porque está muy mal. Y en el pasado aparece con un peinado corto, muy de peluquería, muy de diseño. Entonces, bueno, apenas la vemos, sabemos si estamos en el presente o estamos en el pasado. Pero en el guión hay que marcarlo como flashback. Y todas las escenas que transcurran en ese pasado. Otra cosa, en el caso de que sea el recuerdo de algún personaje, ¿qué pasa? Pasa que hay que introducirlo de alguna manera, porque ¿cómo sabemos que es el recuerdo de un personaje? ¿Sí? Hay que motivarlo de alguna manera, ese flashback. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer, aprovechando que ya está escrito, ¿no? Vemos que el personaje cerró la tapa de notebook con un golpe. Bueno, quizás se le ocurrió algo, quizás en ese momento, ¿sí? Empieza a recordar. Entonces, podemos poner algo así. Levanta la mirada hacia el vacío, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O podríamos poner también, toma, toma la fotografía, por ejemplo. Siempre que hayamos mencionado que hay una fotografía a mano, por ejemplo, ¿no? En un portarretrato, pongamos una cosa así. Entonces toma la fotografía, ¿sí? Levanta la mirada. Esto es típico. Uno toma la fotografía, levanta la mirada y ahí se engancha el flashback. Es un recuerdo del personaje. ¿Sí? Puede ser protagonizado, por supuesto, por la persona que está en la fotografía. Quizás está el personaje con otra persona, que puede ser su pareja, qué sé yo, lo que sea. Pero entonces estamos motivando el recuerdo y el público va a entender enseguida que se trata de un recuerdo y que se trata del pasado. Aparte de cómo aparezcan después el personaje, en este caso, que puede aparecer más joven, con otro peinado, como decía antes, o si queremos poner igual, para ser claros, el cartel. ¿Sí? Eso, bueno, se puede utilizar todo lo necesario para ser claro. En un sentido estándar, profesional, siempre tenemos que ser muy claros respecto de qué momento transcurre cada acción, porque si no el público se puede llegar a confundir y eso no es lo que buscamos, no es adecuado que el público se confunda en la mayoría de los casos, porque puede ser que en algunos casos sí querramos que se confunda el público, ¿no? Yo en este momento estoy repasando una serie que se llama Westworld, ¿no? Está en la tercera temporada, pero ya en la primera temporada hay mezclas temporales. Pero no dicen que son mezclas temporales, uno lo averigua después. Bueno, eso deliberadamente está hecho para confundir al que lo ve, para que, digamos, el espectador cree una cosa y resulta que es otra. Eso es válido, por supuesto, también, pero es una estructura de cierta complejidad que no es para todos. Quizás a un público se vea confundido, un poco neurotizado por esa falta de sentido y diga, no, es muy difícil para mí, no la veo, no entiendo, dejo. Ojo, puede ser, uno toma el riesgo a sabiendas de que esto puede pasar, pero en un sentido más estándar, siempre tiene que decirle al espectador en qué momento de la trama está. Así como hay flashback, ¿sí? Puede haber lo contrario, que sería el flash forward. Esto es al revés, esto es mostrar una escena que va a ocurrir más adelante, pero siempre y cuando se vuelva al presente narrativo. Si no, obviamente toda escena transcurre después. Si hay una elipsis, después vamos a ver qué significa esto, es decir, un espacio temporal y viene otra escena, eso no es un flash forward. Eso es simplemente que la narración siempre avanza hacia adelante, como el tiempo, digamos, como nuestra vida siempre avanza hacia adelante. No hay saltos, pero bueno, si nos quedamos dormidos, por ejemplo, pasan a lo mejor 8 horas que no tenemos conciencia. Bueno, es lo mismo, ¿no? Flash forward es ir hacia adelante y volver hacia el presente narrativo. Por eso no es muy frecuente. Ese flash forward puede ser, por ejemplo, una profecía de alguien, ¿no? O alguien que ve el futuro, ¿no? Como La Zona Muerta, por ejemplo, en la que el protagonista, ¿no? Basada en una novela de Stephen King, al tocar a alguien adivina el futuro de esa persona y lo ve en un flash, exactamente. Y después eso ocurre en la película, efectivamente ocurre porque puede predecir el pasado por el simple contacto.
Eso sería un flash forward. Pero después sigue, la película sigue en un presente narrativo. ¿Sí? Eso podría ser. Pero es un poco frecuente, digamos, que pase. Y después podría haber también, por ejemplo, inicio de sueño de Juan, por ejemplo, o Pablo, creo que era el protagonista de este episodio. Bueno, inicio del sueño también, ¿sí? Hay que decir en el guión que se trata de un sueño, ¿sí? O a veces hay otra variante que puede ser imaginación, por ejemplo, o fantasía, también. Eso es algo que no va a ocurrir, pero ocurre en la mente del protagonista, no en la realidad. En el guión tiene que estar. Después, en la película o en lo que sea, audiovisual, bueno, quizás sea ambiguo también, como decíamos antes, respecto de la temporalidad. Puede ser ambiguo. ¿Sí? Hay películas que se caracterizan por la ambigüedad, no sabemos si es el pasado, el presente, la realidad, la imaginación, la fantasía, el futuro. Se puede mezclar todo esto, pero como decíamos antes, con el riesgo que implica la posibilidad de que el espectador no lo entienda. Un riesgo que se puede correr, pero en el guión es mejor que se aclare de esta manera. ¿Mm? Vuelvo al flashback, ¿sí? Para dejarlo inscripto, ¿sí? Y si quieren lo podemos sacar, ¿no? Entonces nos va a quedar de esta manera. Acá puede haber una sola escena o muchas escenas, ¿sí? Eso es a elección de uno, por supuesto. Si hay varias locaciones, va a haber varias escenas. Si hay una sola, es una sola escena, por supuesto, y un solo encabezado. Si ya pasó, si ya pasó, bueno, se puede repetir a lo mejor, ¿sí? Se puede repetir directamente, aunque acá va a figurar el número de escena va a quedar corrido, digamos, ¿no? Va a quedar corrido automáticamente. Uno quizás podría poner escena, ¿no? Perdón, ¿no? Entre paréntesis, conviene escena 3, por ejemplo, para no repetir todo si es toda la escena igual, ¿sí? Pero a veces no va a ser así, podría ser fragmento de escena 3, ¿sí? Puede ser, o directamente ponen la parte que corresponde. Si es un diálogo, ponen de vuelta el diálogo, etcétera. Repito, para ser lo más claro posible. Si esto ya es que se vio, por ejemplo, en una serie o una miniserie, puede pasar que haya un flashback de algo que pasó hace mucho, pero que ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, bueno, se aprovecha, por supuesto, no se filma de vuelta, ¿sí? Se pone la misma escena eh, directamente, salvo que se la quiera filmar de otro punto de vista, etcétera. Pero bueno, eso son pequeñas cuestiones que podemos ir viendo en la consulta, digamos, de Facebook, pero bueno, serían demasiadas variantes, ¿sí? Esto es lo básico y ya con esto terminamos con lo básico, con lo más importante de la escritura del guión, como para hacer un próximo trabajo práctico que lo vamos a plantear la semana que viene. ¿Mm? Así que bueno, gracias.